9:40 de la mañana, bienvenidos los que se unen a esta hora a Noticias Caracol en vivo. Nos acompaña Mónica Montealegre, nuestra directora de Noticias Caracol en vivo. Mónica, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Esta es la historia del día. Es una historia que la verdad nos tiene bastante conmovidos. ProPublica publicó un grupo de 8 cartas en total, 8 cartas escritas por niños que se encuentran en un centro de detención en Texas. Estas son algunas de las cartas que ha publicado el medio digital independiente y que la verdad su contenido le han dado la vuelta al mundo. Muestran ciertas secuelas psicológicas que ha dejado en algunos niños precisamente el tiempo de detención que pasan en los centros de ICE. Y adicional, Juan Camilo, creo que nos da una fotografía perfecta, muy clara de lo que es estar en estos centros de detención, como usted lo dice, del impacto psicológico que genera y sobre todo además contado desde los mismos niños, historias que nos han conmovido a todos, preocupan y sobre todo siguen alertando sobre lo que está pasando en esos centros de detención en Estados Unidos. Sorprendió, Juan Camilo, varios testimonios, 2 testimonios, ¿no?, de Son niños 2 colombianos dentro de estas cartas, y hoy muy amablemente, ya la vamos a ver en pantalla, nos acompañan pues esas protagonistas, una de esas protagonistas, Alejandra Montoya, mamá de María Antonia, que la estamos viendo también ahí. La saludamos, les agradecemos un montón que se hayan querido conectar con nosotros en Noticias Caracol en vivo. Y primero, antes que cualquier cosa, preguntarles cómo están, en dónde están, ¿ya están aquí en Colombia? Hola, buenos días. Sí, señora, ya estamos en Colombia. En este momento nos encontramos en nuestra casa en Medellín. Y María Antonia, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Algunas veces tengo miedo, ¿Y por qué pero tienes bien. miedo, María Antonia? No sé, solo que algunas veces vuelvo a sentir que estoy ahí. Que vuelves a estar en ese centro de detención en donde escribiste esa carta. ¿Qué recuerdas de ese centro de detención, María Antonia? Que allá nos gritaban, no nos dejaban jugar. Una rutina normal de un niño es jugar, ir a la escuela, y allá no tenían escuela, no podíamos jugar, no teníamos como ser niños. Allá los niños no pueden ser niños. Y Estamos sí. hablando, Juan Camilo, y creo que Alejandra me puede corregir, fueron más de 113 días, 100 días de detención. 128 días. 128 días. Señora. 128 días. ¿Cómo arranca toda esta historia? Y ya seguimos hablando con María Antonia. ¿En qué momento son detenidas las dos? Bueno, mi hija viaja el 2 de octubre para unas vacaciones como regularmente lo ha hecho durante muchos años. Yo vivía hace 7 años en los Estados Unidos, en Nueva York. Tengo un proceso legal porque soy casada con un estadounidense. Estaba a la espera de mi cambio de estatus. Y este día, el 2 de octubre, mientras esperaba a mi niña, ella es detenida dentro del aeropuerto de Miami. Prácticamente eso fue como el inicio de una historia de terror para nosotros, porque la niña llega al aeropuerto, yo me encuentro allí esperándola, me llaman: mamá, te vamos a entregar la niña, estaba en compañía de la azafata. Cuando subo donde migración me dice para reclamar a mi niña, como regularmente lo he hecho durante muchos años cuando ella viajaba, fuimos detenidas las dos y a los 2 días nos trasladaron a este lugar. Y a María Antonia, ¿qué le dicen? ¿Qué razón le dan para detenerla? ¿Qué te dice la azafata? No, la azafata no me dice nada en el momento, me dice que probablemente me vayan a inadmitir, no sé qué significa eso, y que me pueden devolver a Colombia sin ver a mi mamá. Y un oficial de ICE, creo, que se acercó a mí, y me interrogó por 2 horas. Yo no sabía nada de las preguntas, y eso, y, y después llamaron a mi mamá y hablaron con mi mamá un rato, y después una oficial que
como yo le respondía al oficial en inglés, el oficial sabía que yo hablaba inglés y me decía cosas malas en inglés, como si tuviera, por la culpa de tu mamá, te van a llevar a un lugar muy malo. Y un oficial entre otro oficial dijo, si la niña tuviera 10 años, si la niña tuviera 10 años, la pudiéramos separar de su mamá. María, La, la sí, verdad, ninguna mamá debería tener que decidir entre pelear por sus derechos o la libertad de un niño. claro. Em, Alejandra, en ese, cuando usted esperaba a su hija a las afueras del aeropuerto, eh, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo se entera usted que María está en manos de ICE? Pues a mí primero me llama la aerolínea y me dicen, mamá, la niña acaba de aterrizar, está en compañía de la tripulación de vuelo, un procedimiento normal, vamos a hacer migración con ella, danos alrededor de 20 minutos. Como a la media hora me llama un número desconocido a mi teléfono y era un oficial de migración y que me pregunta, hola, ¿dónde estás? Y yo estoy acá en Llegadas Internacionales, ¿vas a recibir la niña? Sí, señor. Ah, bueno, acompáñanos a la puerta 8 que allí te vamos a entregar la niña porque la pusimos en los cuartos de migración, es un proceso de rutina, pero ya puedes venir por ella. Yo tranquilamente voy por mi hija como de rutina. Es que incluso hacía 2 meses María Antonia había estado paseando con la familia en Disney, estuvo por 10 días y había sido admitida normalmente. Ella viaja desde los 2 años. O sea que para mí era un viaje más de mi niña, unas vacaciones más que se convirtieron en las vacaciones de su infierno. Sí, voy a ir paralelamente con las dos. Em, María Antonia, ustedes, te dice la azafata, acompaña, ¿a dónde te llevan? ¿Cómo es ese lugar que viste? Era como un cuarto muy grande, pues tampoco si era muy grande, y era gris y con muchas sillas. Cuando yo llegué había alrededor de 5 personas, también del aeropuerto, y había como unas casillas y vi un oficial donde cogió mi eh, pasaporte, creo que se dice, y lo pone, se lo da a una persona. ¿Te acuerdas que tú decías, me hacía preguntas que yo no entendía? ¿Alcanzas a acordarte de algunas de esas preguntas que te hacía ese oficial? Sí. ¿Tú viviste en este país? ¿En qué trabaja tu mamá? Eh, ¿Tú sabes cuántos años lleva tu mamá en este país? ¿Por qué tu mamá vive en este país? ¿Tú por qué no vives con ella en este país? Si, dime la verdad, si tú has vivido muchos años en este país, estás viajando ilegalmente a este país. Yo no sabía responder esas preguntas. Y tú le decías al oficial, María Antonia, que querías hablar con tu mamá o que querías que ella estuviera contigo, ¿qué te decían? Ahorita te vamos a entregar con tu mamá, solo son unas preguntas normales que ella nos toca hacer. ¿Y cuánto tiempo pasó Alejandra para que realmente pudiera estar ahí con ella, pues en medio de este proceso o nunca pasó eso? No, nunca la niña siempre la interrogaron sin mi compañía. Estuvo más de 2 horas en interrogatorio. Cuando realmente yo puedo ver a la niña es cuando ya nos dicen que nos van a detener, que si me quiero regresar con ella a Colombia inmediatamente o si no nos van a llevar a un centro de detención para niños. ¿Y cuál es el Ahí es cuando... argumento? Claro, ¿cuál es el argumento que ya le dan y le dicen, es por esta razón que quedan detenidas? No, pues el argumento era, si tú no quieres salir del país, entonces no vamos a dejar salir a tu hija. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Por qué estoy siendo detenida? Léeme mis derechos. Mira, estoy en un proceso legal. Mi esposo es estadounidense. Tengo un proceso pendiente. Nunca me dieron razón. De hecho, nunca me permitieron llamar a un abogado. Nunca me dieron una llamada. Nosotras estuvimos 48 horas en esta sala que la niña cuenta que era un espacio gris donde nos encerraron y de ahí fuimos montadas a un avión y llevadas hasta Texas.
sin saber absolutamente nada de qué estaba sucediendo. Nadie nos respondía nada. El de ahí fueron montadas a un avión, ¿cuánto tiempo pasa? Pasan, cuando yo ya puedo ver la niña, la niña estaba supuesta a entregármela a las 10:30 de la mañana. Cuando ya nos encierran, son como aproximadamente las 4 de la tarde de ese 2 de octubre, y de ahí hasta que nos montan en un avión, pasan 2 días hasta el 4 de octubre. El 4 de octubre somos trasladadas internamente en el aeropuerto de Miami en un avión hacia Dallas. O sea, Dos, nosotras nos dimos cuenta dónde estábamos cuando el piloto dice, estamos aterrizando en Dallas. 2 días durmiendo en un cuarto frío. Sí, señor. ¿Y cómo En fueron un esos mueble dos porque no días, habían camas. Alejandra? La verdad, pues teníamos el baño allí mismo. Era una celda con una cámara por donde teníamos que hacer señas para pedir todo. La niña y yo pasamos todo el tiempo tratando de imaginar, de crear cuentos, de crear historias, de jugar, de hacer ese momento como más llevadero como mamá para ella. María Antonia, ¿te acuerdas lo que hicimos esos 2 días en ese cuarto? Allá había, no sé si era porque era familiar, era como dos muebles y, y una cuna que traía juguetes y, bueno, no juguetes, traía unos legos y un libro y unos peluches. La otra vez con esos legos jugábamos juegos, no, leíamos los cuentos y nos inventábamos juegos con los cuentos. ¿Y había más niños en ese cuarto? ¿Solo estaba María Antonia? Solo yo. En ese cuarto, cuando dije que eran 5 personas, todos ellos eran adultos, no había ningún niño, además de mí. ¿Y se acuerdan, o María Antonia se acuerda alguna de esas historias de los que estaban ahí también? ¿Quiénes eran esas otras personas que estaban ahí? ¿Podían hablar con ellos? No, yo no hablaba con ellos. Al rato que mi mamá llegó, ellos ya no estaban y ellos eran como sentados en las sillas esperando sus turnos. Después de esto, entonces, llegan a este centro de detención en Texas. ¿Cómo es ese centro de detención, María Antonia? ¿Cómo lo recuerdas? Son cajas prácticamente con puertas y dos ventanas. ¿Y cuánto tiempo pasaron allí? Mm, Creo que 4 o 5 meses. Bastante. ¿Cómo era el día a día? ¿Qué hacías? María, ¿qué hacías? ¿Te levantabas? Descríbeme un día en ese centro de detención. Me levantaba tarde, me iba a almorzar, iba a las computadoras que ya ni tenían nada, porque antes cuando yo llegué tenían juegos y después los quitaron y quitaron los juegos, quitaron YouTube. Yo acompañaba a mi mamá para que hiciera sus cosas legales y pues después volvíamos al cuarto hasta la cena. Íbamos a la cena, salíamos al parque, como te digo, tampoco casi no podíamos hacer nada en el parque. Y eran los mismos juegos aburridos del parque. A las 8 entrábamos, veíamos unas películas que daban y yo me acostaba 2, 3 de la mañana. ¿Qué era lo que más extrañabas cuando estabas ahí? ¿En qué pensabas? En mi casa, en mis amigos, en mi escuela, en que pensaba que mis amigos me iban a olvidar. Y la mamá, que me imagino, si para nosotros Sí. es muy fuerte escuchar esto que cuenta a María Antonia, no me alcanzo a imaginar, pues también para Alejandra estar viviéndolo un poco ahí durante todo este tiempo y la impotencia también que genera la incertidumbre de saber qué iba a pasar. ¿Qué razón les daban mientras estaban ahí? ¿Cuál era como el horizonte que les iban trazando un poco los abogados sobre cuándo iban a poder salir de ese centro de detención? No, mira, es un tema muy complejo porque es que cuando te detienen un hijo, tú quedas en una situación de extrema vulnerabilidad.
y, y la forma en que ellos tratan no es una manera de, no es una manera de diálogo, no hay respuestas a tus abogados, a pesar de que teníamos el apoyo de muchas organizaciones en Estados Unidos, ni siquiera a ellos con el músculo legal que tenían recibían respuestas. Todo el tiempo era más como el abordaje de arrinconémosla hasta que ella misma diga, me voy. Sin embargo, muchas veces les ofrecí mediante los abogados de la niña que le permitieran salir a ella y si querían yo continuaba en detención. Les ofrecí en múltiples ocasiones pagar mis vuelos y lo que querían era deportarme porque ya después de un mes de ver a tu hija encerrada en una cárcel, tú entras en una extrema compulsión que no sabes qué hacer. Llamaba todo el tiempo a los abogados, a mi esposo, que responden, no hay respuestas, no hay respuestas. Es a discreción de ellos. Ellos son los que tienen la libertad tuya en tus manos. Y sobre todo porque lo que uno diría, o la pregunta que uno es, por qué tendría que quedarse María Antonia, digamos que en ese centro además, y bajo esas condiciones tan complejas? En ese centro sí había más niños, ¿cierto? Claro, es el único centro dentro de todos los Estados Unidos que atienden familias. Allí no entra nadie que no entre con un niño. Los adultos que habíamos allí éramos padres o madres solteras o familias, pero todos estábamos allí porque teníamos niños. Sí. Em, ¿Qué siente una mamá de ver a su hija caminando en un centro de detención en Texas, Aleja? No, para mí creo que es la experiencia más atroz que he tenido en mi vida. Podría, estaba dispuesta a entregar lo que fuera con tal de que liberaran a mi hija. Si eso significaba que yo me quedara allí años, aunque fuera, o sea, no, ninguna mamá debe verse sometida a esto cuando no ha cometido ni siquiera un delito. O sea, es que no estamos hablando de un tema legal, estamos hablando de humanidad. Es un niño que no ha hecho nada, que no tiene decisión. No, creo que hay muchas secuelas emocionales. Incluso hubo una noche en que a las 3 de la mañana llamé a mi esposo con una crisis de ansiedad y le dije que me sentía al borde del suicidio, que me sacara de allí, que yo no soportaba ver más a mi hija encerrada. Me da cierta impresión de lo que usted me describe, Alejandra, impotencia, es impotencia tal vez de que es un camino donde uno a veces no ve la salida pronto. Sí, yo ofrecí muchas alternativas legales mediante los abogados para que pudieran liberar a mi hija y nunca fuimos escuchados. O sea, la impotencia que sientes porque no te hablan, o sea, es que te den respuestas, pero nadie te habla, nadie responde. La corte no responde, ICE no responde. Te sientes acorralado psicológicamente porque es una ignorancia total. Preguntas en el centro, mandas cartas, estás enfrentándote a un idioma que no es tu idioma nativo y sin embargo pelear en inglés, buscar alternativas, medios de comunicación, incluso lideré una manifestación dentro del centro para darnos a conocer de la impotencia cuando ya llevaba 3 meses y no teníamos alternativas ni respuestas claras. Y María Antonia, ¿cómo veías tú a tu mamá en esos días? ¿Qué veías? ¿Cómo, este es uno de los centros que estamos viendo, ¿no? De los, la protesta, es una de las protestas en los centros de detención. Que Mónica. lideraba además, que nos contaba Alejandra, que lideró de alguna manera dentro de ese centro de detención. Exacta. ¿Esta foto a qué corresponde, Alega? Ese fue el día de la manifestación, exactamente fue el día en que estábamos en el clima más helado, cuando fue esta tormenta helada, y nosotros, aprovechando la atención mediática que había por la detención de los niños en Minnesota, salimos a protestar
A esto corresponde esta foto cuando por fin un canal americano logra entrar un dron para, para visualizar de que sí habían niños en detención. María Antonia, además, pues en medio de todo esto, ¿lograste hablar con otros niños? ¿Qué charlabas con los otros niños que estaban ahí contigo? Teníamos conversaciones de niños. Decía, ¿cómo te va? ¿Te vas para tu país? Eh, bueno, qué pesar. ¿Vas a pelear tu caso? No, ok. Esas eran las conversaciones de niños. Y adición, También, sí, sí, dime. también dejé unas amigas mías allá y me da mucha tristeza porque aunque yo sé que nosotros ya estamos seguros, yo no sé de ellas. ¿No sabes de las otras niñas que se quedaron allá? No, ¿Cuántas niñas eran? ¿Te acuerdas? eran muchos niños. Todos los pasillos estaban llenos. Todo, si tú salías, todo estaba lleno con niños. Eran más niños que papás. Más niños que papás. Sí, ¿de qué países eran tus amiguitos allí? Ni todos eran mis amigos porque eran tantos niños que ni todos eran mis amigos. Habían mexicanos, peruanos. Había hasta una familia árabe que llevaba 8 meses allí adentro. Claro. ¿Cuándo escribiste esta carta que vamos a ver en pantalla, María Antonia, que la vimos todos, donde tú contabas un poco cómo te sentías en medio de ese encierro? ¿Te acuerdas cuando la escribiste? No recuerdo el día exacto que la escribí, pero sí recuerdo que el día que yo lo estaba escribiendo, habían unas niñas de mi cuarto también que lo estábamos escribiendo porque estábamos todas haciendo como cartas de cómo nos sentíamos. ¿Y te gustaba escribir? ¿Te gusta escribir? La verdad, poquito. ¿Y dibujar? Dibujar, sí. Esa es mi mamá y yo. Y si puedes ver bien, ahí están los carnets de nosotras. Y Los IDs. los IDs que usábamos y lo que estamos usando ahí en ese momento es la ropa que nosotros usamos allí adentro. ¿Y cómo era esa ropa? Cuéntame, descríbeme un poquito ese dibujo. La de pelo negro es mi mamá y a nosotros nos daban ropa, entonces esa era una de la ropa de mi mamá, que era un buzo gris y un pantalón oscuro, azul oscuro con unos zapatos beige con azul oscuro. Que es el dibujo que estamos viendo. Eh, la carta es muy... La carta que escribiste es muy bonita también, ¿no, María Antonia? Pero también refleja un poco la tristeza tuya que estabas sintiendo allí. Voy a leer algunos de los apartes. Me sentía triste, con ansiedad algunas veces porque yo veía que el niño que llevaba 10 enojo porque, bueno, me sentía enojada porque él solo llevaba 10 días y porque se volvió famoso, lo sacaron, pero al mismo tiempo me sentía feliz porque no le tocó sufrir tanto. ¿Sentías que había niños que les tocaba sufrir mucho más ahí? Sí, pero el niño que lo liberaron porque se volvió famoso, siento que aunque no le tocó sufrir mucho y eso es feliz, eh, todos nos esforzamos y pensamos que iban a sacar a todos, pero no, solo lo sacaron a él. Ella Liam, está el hablando niño. del día de la protesta, sí. Ese día, como a los 4 días más o menos, Liam fue liberado y esto tocó mucho los corazones de los otros niños que estaban felices porque él salió, pero eran niños que llevaban más de 100 días detenidos y todo el tiempo preguntaban, mamá, ¿por qué sigo acá? Incluso María Antonia, el día que escribió esa carta, me dijo, mami, ¿tú crees que Dios se olvidó de nosotras? ¿Y qué le respondes tú a un niño cuando cuestiona la existencia de tus propias creencias bajo lo que estás sintiendo como niño? ¿Cómo le explicas eso? ¿Cómo les llegó esa noticia de Liam ahí al centro de detención?
Teníamos un canal de noticias dentro de lo poco que teníamos, había un canal de noticias hispano que empezó a mostrar lo que estaba sucediendo en Minnesota cuando al día siguiente, claro, en todos los pasillos trajeron a Liam, entonces ahí fue cuando yo dije, hagamos una manifestación, que sea pacífica, pero mostremos que aquí hay niños. Este es el momento para que nos escuchen porque estamos silenciados completamente. Sí, María, ¿conociste a Lía? No lo pude conocer porque nosotros nos separan por colores. Ok. Rojo y amarillo para mamás, verde y es para papás y marrón es para familias. Y como el día de la ¿cómo se dice, mami? De la manifestación. Manifestación, lo encerraron a él. La idea era que Liam y el papá fueran adelante y cuando empezamos a salir todos, a ellos los encierran. Sí. Aleja, estábamos preguntando por el día a día en el centro de detención. ¿Cómo era el trato de ICE allí, del personal que manejaba este centro con ustedes? La verdad, para muchos inhumano porque, ¿cómo le dices a un niño no juegue, no se ría, no crezca, no comparta con otros niños? O sea, institucionalizar a un niño. Entonces es algo completamente inhumano. Claro, habían guardias que se les notaba el sentimiento de tristeza al vernos a nosotros, que trataron muy bien a mi hija. Sin embargo, esto no quita el daño que estaba haciendo este proceso en ella. Mi hija nunca, en 4 meses y medio que estuvimos allí, nunca desayunó. Fue 2 veces a desayunar porque el desayuno era a las 6 de la mañana. ¿Qué tal la Una, comida? mi niña es vegetariana y solo se alimentó durante 4 meses y medio de una porción de fruta y una porción de leche de soya por 2 veces al día. Esa era la comida de María Antonia. Y cuando podía variar, arroz y frijoles. Era lo único que le ofrecían. Y ensalada. Y posibilidad de juegos, de poder estar en algún momento con otros niños, eso tampoco existía, ¿o sí? Te voy a explicar. Técnicamente sí, porque había un parquecito, ¿verdad? Pero no te sentías como tan cómodo de hablar con los niños porque, como te dije, hacían preguntas como incómodas. Pero habían otros que, como te digo, eran mis dos amigas. Eran tres, pero otra ya se fue para su país. Ellas no, ellas eran mis amigas y me tocó dejarlas allá. Y se siente incómodo dejarlas allá sabiendo que tú te estás yendo sin ellas, sin que ellas salgan, y te sientes triste sin que ellas salgan. Hay oficiales que, bueno, allá tienen juegos de cartas, ¿verdad? Y tú vas y los prestas y te dicen que no te los pueden prestar. Después de las, dicen, después de las 8 no puedes prestar juegos, disculpe. ¿Cómo se siente un niño que está en un parquecito y todo el tiempo hay un guardia con un pito? No te subas, no te bajes, no digas, no juegues, no hables. La mayor parte del tiempo la niña me decía, llévame para adentro porque la guardia no me deja jugar. En muchas ocasiones peleé con ellos. Mi hija se sentía responsable, se ponía a llorar y me decía, mamá, perdóname por meterte en problemas. Eh, Alejandra, y digamos, María, esta es una pregunta más para María. ¿Qué hablabas con tus amigas? ¿Qué te decían ellas? ¿Qué recuerdas de esas charlas? ¿Te hablaban sobre sus papás? ¿Hablaban sobre tal vez el aeropuerto, lo que había pasado? Mis dos amigos de allá decíamos, vamos a salir y nos vamos a encontrar afuera. O cuando una salga nos vamos a llamar. O nos vamos a recordar. Y yo aún las recuerdo, pero yo no sé cómo ellas están ni me puedo comunicar con ellas.
Alejandra, ¿cómo llega esa noticia de que ya finalmente pueden salir? Era el viernes, el 6 de febrero a las 2 de la mañana. Entra la guardia y nos dice, Miss Montoya, se va. Yo no, yo lo escuché, yo le decía, ¿really? ¿De verdad? ¿Usted me está hablando en serio? María Antonia se despertó y le decía, oficial, dígame la verdad, nos vamos. Y la misma oficial le dijo, sí, María Antonia, ya se acabó esta pesadilla, porque fue la oficial que nos acompañó durante 4 meses todas las noches. ¿Y qué sentiste, María Antonia, cuando te dan la noticia? No pensé que era mentiras, ¿No creías? no lo creo. Y no lo creía porque ellos siempre nos dicen mentiras. Mm. Y a partir de ahí, Aleja, se cambian, cogen sus cosas, ¿qué hacen? No, la detención sigue, o sea, es una humillación completa. Eh, Porque yo no estoy siendo deportada, ¿no? Yo estoy saliendo de manera voluntaria. Se supone que tengo derechos. No. Nos tuvieron desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana en el proceso de ingreso. No nos entregan nuestras pertenencias, solo nos las muestran y te llevan unas personas en custodia. Nos montan a un bus por unas 5 horas y media aproximadamente y nos llevan custodiadas. Nos quitaron los cordones de los zapatos, entramos hacia el aeropuerto a Dallas, súper custodiadas, sin cordones, sin maleta, nos ponen los bolsos dentro de unos costales, entran al aeropuerto y allí nos entregan con oficiales de migración dentro del aeropuerto de Dallas y ellos llevan nuestros pasaportes y nuestros objetos hasta que ya te ingresan al avión. Cuando la azafata de la tripulación es colombiana, me habla y me dice bienvenida, ese fue el único momento, yo dije, Dios, ya estamos en un lugar seguro. Cuando ya cruzó la puerta del avión, nos entrega el oficial de migración nuestros pasaportes, nuestras pertenencias y ahí, ese fue el único momento donde yo dije, esto terminó. Claro. Em, eh, Cuando, digamos, en esos días que usted me hablaba del trato, Alejandra, ¿hubo un trato del cual usted no estuvo de acuerdo que tuvieron los oficiales de ICE con su hija, además del tema del juego? Claro que sí, y no fue una sola vez, fueron muchas veces, incluso la cantidad de grievance se llama, de quejas que yo coloqué dentro de esa institución es exagerada porque hubieron oficiales que entraron agrediendo la puerta del baño de la privacidad de mi hija mientras ella estaba duchándose. Hubieron oficiales que no solo no le permitían jugar, sino que la limitaron de sus tiempos de comida, que si llegaba 5 minutos tarde a la comida le negaron la posibilidad de comer. O sea, como madre yo decía, bueno, no como, no duermo, no hago, pero que te lo hagan a tu hijo, la impotencia que sientes. Fueron múltiples ocasiones donde le quitaron sus dibujos, le quitaron sus colores, le quitaron sus marcadores, porque ellas hicieron unos letreros que decían los niños no debemos estar presos. Y entraban al cuarto constantemente, nos revisaban, nos sacaban las pertenencias, botaban papeles legales, no nos permitían imprimir o que quisiéramos ayudarle a otras familias que habían allí. O sea, fue un hostigamiento constante, fueron muchas cosas que ejercían presión psicológica sobre la niña. Le botaban su ropa, si por ejemplo una guardia le regalaba una camiseta básica, que es lo que teníamos acceso, pero ella de pronto le decía, ay, regálame otro color que llevo muchos días vestida de gris. Y entrar un guardián luego a revisarte y que le saque su camisa rosada y le diga, no, es que tienes tres, y se las bote. No, pues queda uno Claro. sin palabras ante semejante descripción que nos hace Lo único Alejandra. interactivo que ella tenía eran unos colores Sí. y en 3 ocasiones les botaron sus colores y sus marcadores. Era lo único interactivo que ella tenía. ¿Y cómo se los...? Es decir, el momento, es que
la imagen cómo es, Alejandra. El momento de botarle los marcadores es cómo. Que coge un oficial y le dices O tú, a la mamá, sea, "Ay, entran 8 oficiales a tu cuarto, te sacan y te dicen, se salen todas de acá, somos 3 mamás, 8 niños dentro de un cuarto, se salen 10 oficiales, te voltean las mesas, te sacan todo, no te permiten entrar y cuando entras, la niña, mami, no tengo mis cartas, mami, no tengo mis colores, mami, te hice esta carta y me la botaron. Incluso la impotencia, porque yo peleaba y le decía, son cosas que tienen valor sentimental para mí como mamá, son las cartas que mi hija me ha hecho estando acá, ¿por qué me las botan? No, es que no pueden tener papel. No, es que Y nos no. quitaron los vasos. Hasta los vasos en los que tomábamos agua. Me queda una duda, Alejandra, de lo que nos contaban al arranque, y es, finalmente los oficiales de ICE tenían un objetivo puntual y era usted, Alejandra, o sea, ellos, a pesar de que usted estaba tramitando, entiendo, un proceso pues por su estatus de matrimonio con un ciudadano estadounidense, ellos iban era por usted, tenían ese objetivo de retenerla. Y ahí después, bueno, entra María Antonia en toda esta historia tan miedosa, pero al final, ¿qué pasó con ese proceso legal que usted estaba haciendo, que estaba tratando de tramitar allá? No, pues mi proceso legal en parte se pierde porque yo acepto salir voluntariamente del país como única alternativa para que liberen a mi hija. Ahora mi proceso es continuar con mi matrimonio desde acá, desde Colombia. Eh, es, es un tiempo de espera. No, no, ellos legalmente nunca pudieron cancelarme a mí mi proceso de cambio de estatus, porque es un derecho de un ciudadano estadounidense, no mío legalmente. O sea, es el derecho familiar de mi esposo. Pero sí, nos separaron, lograron su objetivo porque usaron a mi hija para, para su objetivo final, es que que era que yo saliera del país. ese me parece que es el punto. Aquí un patrón que estamos viendo con el tema de los niños, porque es la misma historia de Liam, de Sí. diferentes circunstancias. Es decir, recordemos el relato de Liam. A Liam lo sacan de un coche, lo ponen en la puerta de la casa para que la mamá abra la casa, que es el relato del niño ecuatoriano. Es decir, Alejandra, ¿usted siente cierto chantaje? Claro, a mi hija la ponen en una celda y me llaman a mí, ven por tu hija. Tú ves a tu hijo en una celda y ¿qué haces? No puedes salir corriendo. Vas a atender a tu hijo, te entregas, o sea, inmediatamente te ponen en una posición, hagan conmigo lo que ustedes quieran, pero no tengan a mi hijo aquí. Claro. La, Bueno, la recomendación de mis abogados todo el tiempo era resista, 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 termine el proceso. Pero es que no soy yo la que tengo que resistir. Entonces, te arrinconan tanto que te pones en una posición o defiendes tus derechos o proteges a tu hijo emocionalmente, ¿no? Como madre siempre voy a proteger a mi hija. sí. Alejandra, en Colombia quisiera ver una familia después que pasó por lo que pasó, ¿cómo ve el futuro? ¿Ustedes qué esperanza tienen? ¿Qué futuro ven aquí en Colombia? Bueno, por ahora mi prioridad número uno es la recuperación emocional y psicológica integral de mi hija y mía, porque sin duda quedan secuelas que creo que a la larga son irreparables en muchos aspectos. Entonces, en este momento, ese es mi objetivo principal. Pero también reconstruir una vida de repente, reacomodarme. eh, Queremos también ser la voz de muchos otros niños que todavía están allí, convertir esta mala experiencia y estas malas memorias en promover alternativas más humanas, en evaluar y en cómo ayudar también a otros niños en ese encierro, pos detención, porque ya salimos y el daño qué pasa de aquí con nosotros.
y con los otros niños, porque son muchos niños en detención sometidos a esta injusticia para ellos, porque los niños no tienen la culpa de las elecciones que hacemos nuestros padres. Migración es un tema legal, pero la infancia es un tema humano. Los niños no deben estar entre rejas. Alejandra, ¿cómo duerme María Antonia? No, ella perdió completamente su higiene del sueño. María Antonia era una niña con rutinas muy claras. Ahora no. María Antonia se levanta todo el tiempo, se duerme a las 2, 3 de la mañana, tiene episodios en los que se levanta alterada, se levanta llorando. Allí dentro en detención, todo el tiempo teníamos momentos en que las 4 de la mañana y ella empezaba a gritar y a llorar y a llorar. Entonces es muy poco lo que un niño de verdad puede descansar y conciliar el sueño. Y pues ahora realmente llevamos muy poco desde que fuimos liberadas, pero no, la niña está pasando por un momento de ansiedad, de crisis, tiene una necesidad de acompañamiento emocional muy, muy fuerte. Y por eso desde acá, Alejandra, le extendemos un abrazo muy grande a María Antonia del hecho de poder verla desde acá, saber que ya está en nuestro país, saber que está con su mamá, saber que a partir de ahora pues arranca un nuevo proceso para ella, para que vuelva a jugar con sus amigos, para que vuelva a tener esas rutinas que ella como niña y como todos los niños merecen en el mundo, prácticamente habría que decirlo. Y a María Antonia solamente le preguntaría por último, ¿qué mensaje le daría ella a los otros niños que seguramente siguen en esos centros de detención? Tú ya pasaste por eso. ¿Qué mensaje de esperanza les darías a ellos pues para precisamente eso, no pierdan la esperanza? Es muy difícil decir algo porque como yo estuve ahí también sé que es muy difícil que te digan algo porque te puede dar rabia. Por ejemplo, ser fuerte te da rabia porque tú vas a decir, ya he sido fuerte mucho tiempo y ya no quiero. O tener esperanza también es muy difícil, pero les quiero decir que prontamente van a salir. Es lo único que les puedo decir. Que prontamente van a salir. Y bueno, el mundo también está siendo testigo de todo esto que está pasando en estos centros de detención. La organización, además, revelando estas cartas, creo que también hace que el mundo ponga la vista sobre estas arbitrariedades para muchos que se están cometiendo en estos centros, en donde además pues, son los niños, de alguna manera, los que pues, terminan sufriendo unas consecuencias irreparables, muy complejas. Alejandra, María Antonia, han sido ustedes muy amables. A las dos un abrazo lleno de solidaridad. Gracias eternamente por sacarnos estos minutos para hablar con nosotros y dejar aquí su testimonio. Ha sido, la verdad, muy conmovedor. Les agradecemos mucho. Gracias. Muchas gracias porque allí hay más niños y esto que ustedes están haciendo sé que es de gran ayuda para esas familias que todavía se encuentran allí en detención y para esos niños. Muchas gracias a ustedes. Chao, María Antonia. Chao.